Siguiente clase va a ser sistema óseo. Vamos a aprender aquí en nuestro curso cuáles son todas las estructuras que conforman el aparato o el sistema óseo. Te darás cuenta que encontraremos muchas cosas muy interesantes. Es importante que sepas que hay 206 huesos en el cuerpo y el día de hoy aprenderás cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver que es muy importante cuál es la función del sistema óseo. En el Instituto Boder de Ciencias Quirofísicas es indispensable que aprendas la estructura del sistema óseo, porque por cada hueso verás que va a haber un músculo y entonces esos músculos, ya sea que tienen inserción en el hueso o nacen del hueso, es indispensable que conozcas la estructura del sistema óseo y la importancia del mismo. Entonces, principalmente ahorita vamos a ver cuáles son sus funciones. Tenemos la función de soporte. ¿Soporte de quién? De todo nuestro organismo. De protección de nuestros aparatos y sistemas. Da apoyo en el movimiento junto con el sistema muscular. Verás que algunos libros lo manejan no como sistema óseo, sino como sistema músculo-esquelético, porque los músculos están unidos a los huesos, o vienen de los huesos o van hacia los huesos. Por eso es muy importante que sepas que es apoyo en el movimiento, ¿sale? También almacenamiento de minerales, y te preguntarás, ¿cómo que almacenamiento de minerales? Bueno, hay un término que es muy importante que lo conozcas que se llama la hematopoiesis, y la hematopoiesis es la producción de las células sanguíneas, y las células sanguíneas se producen en los huesos largos de tu cuerpo. Las células sanguíneas no provienen de tu corazón, la sangre es el único tejido líquido y mucha gente piensa que viene del corazón, no es la realidad. Las células sanguíneas se producen en los huesos largos de tu cuerpo y entonces el hueso tiene dos médulas, la médula amarilla y la médula roja. La médula amarilla se encarga de lo que mencionamos al principio y es el almacenamiento de los minerales. Recuerda este tema cuando hables de patologías, porque ahí vamos a ver, por ejemplo, cuando tienes deficiencia de algún mineral, como lo es el calcio, como lo es el magnesio. Entonces recuerda que el hueso tiene dos funciones importantes, porque tiene dos médulas, la médula roja y la médula amarilla. En la médula amarilla es el almacenamiento de los minerales y en la médula roja la hematopoiesis, la producción de las células sanguíneas, que es el punto que vemos abajo. Y también el almacenamiento de energía. Entonces todas esas funciones los tiene el sistema óseo, por eso es indispensable que conozcas al respecto de él. Vamos a ver la importancia de las estructuras. Hay diferentes tipos de hueso. Ahorita vamos a ver como una generalidad de lo que están hechas las partes del hueso. Bueno, el hueso vamos a ver que tiene una epífisis proximal y una epífisis distal. Como lo vimos en las estructuras, proximal más cerca de la cabeza, distal más lejos de la cabeza. Entonces tiene una epífisis proximal y una epífisis distal. Va a tener una metáfisis también. También algunas personas lo van a conocer como un cuellito. Arriba de la metáfisis tienen el cuello quirúrgico. Tienen una diáfisis. La diáfisis, ¿qué es lo que va a ser? El cuerpo del hueso. Eso que no se te olvide. Entonces tenemos una epífisis proximal y una epífisis distal. Una metáfisis proximal y una metáfisis distal. Y la diáfisis, ¿qué es? El cuerpo del hueso. En la siguiente imagen hay algo que es muy importante que conozcas, que también el hueso tiene una arteria y tiene una vena, ¿sale? Cuando veas fracturas dentro de las patologías van a volver a retomar este tema, ¿sale? Pues cuando tengas una fractura expuesta y además la importancia de que se cuiden los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque ahí se lleva a cabo la producción de las células sanguíneas. Bien, retomando esta parte de las partes del hueso, vamos a ver específicamente cada una de ellas. La epífisis son las zonas ensanchadas y terminales de los huesos largos, las epífisis, epífisis proximal y epífisis distal. Después vamos a tener la diáfisis, que es la zona alargada del hueso o el cuerpo del hueso. Vamos a tener la metáfisis, que es las zonas de transición entre el epífisis y la diáfisis, ese cuellito, zona de transición, es decir, entre lo que es la parte superior y la parte más larga del hueso, ¿sale? Y vamos a tener también apófisis. Cuando veas tu clase de anatomía de miembros superiores y miembros inferiores, vamos a ver que es la apófisis, que va a ser una saliente ósea, ¿sale?
Y aquí, en esta apófisis, se van a unir músculos y tendones, y eso para ti es muy importante en el tratamiento de la quiropraxia. Bueno, vamos a ver que también tenemos agujeros. Dentro de estos agujeros, que vamos a ver que son conductos óseos o zonas donde entran y salen arterias y venas. Posteriormente, cuando veamos sistema circulatorio, vas a ver la importancia y la diferencia entre una vena, una arteria y un capilar. Ahorita solamente es importante que sepas que en estos agujeros del hueso hay venas y hay arterias, ¿sale? ¿Y por qué? Pues por la función de que también tienen que nutrir al hueso. Después vamos a ver que los huesos tienen cavidades. Y estos son lugares donde se alojan las apófisis, los tendones, las arterias, los músculos y los órganos. Un ejemplo de lo que acabamos de ver van a ser estas estructuras. Aquí tenemos el hueso más largo del cuerpo, que es el fémur. Y entonces, ¿qué vamos a observar en el fémur? Lo que mencionábamos hace un ratito. Vamos a tener una epífisis proximal y una epífisis distal. Vamos a tener un trocánter mayor y un trocánter menor. ¿Qué es importante de aquí? Que son salientes óseas. Vamos a tener a lo que le llaman cuello quirúrgico o metáfisis. Pero también vamos a tener el cuerpo del hueso, que es la diáfisis. Y entonces también es importante que sepas que el hueso tiene una médula amarilla y médula roja, que ya lo comentamos hace un ratito, donde se almacena la energía, donde se produce las células sanguíneas. Vamos a tener también un endostio y un periostio. Y bueno, aquí vemos que está su diáfisis, que es el cuerpo. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver los diferentes tipos de huesos, pero en general un hueso largo, vas a encontrar que esta es la estructura del hueso largo: fémur, tibia, peroné, cúbito, radio. Bien, y entonces vamos a ver que tenemos huesos regulares, huesos largos, huesos cortos, y también tenemos huesos sesamoideos, o sea, huesos flotantes. Y en esta diapositiva te va a quedar un poquito más claro. Entonces, un ejemplo de un hueso largo, tenemos al húmero, también tenemos al fémur, por supuesto. Vamos a tener un hueso plano, que ¿quién es? El esternón, que ahorita vas a conocer dónde está. Un ejemplo de un hueso corto, tenemos a los huesos del carpo. Un ejemplo de un hueso flotante o sesamoideo, tenemos la rótula, porque en realidad está unida por ligamentos, pero se le conoce como hueso sesamoideo o flotante. Y tenemos huesos irregulares. Un ejemplo de un hueso irregular es la vértebra. Esperemos que esta diapositiva sea de gran ayuda para ti, para que conozcas los diferentes tipos de huesos. Y bueno, solamente vamos a retomar: huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares o flotantes, huesos sesamoideos o flotantes y huesos irregulares. Bueno, vamos a ver que el esqueleto se va a dividir de dos formas. El esqueleto se divide en axial y apendicular. ¿Para qué? Para su estudio. Es indispensable que sepas que el cuerpo humano es un todo, así como lo vimos desde el principio. La célula, esto solamente es como fines anatómicos y posteriormente fisiológicos. Es decir, para el estudio de la estructura y la función tenemos que hacer una división del esqueleto, que es en este caso. Sin embargo, toma en cuenta que esto es un todo. Entonces retomemos. El esqueleto se divide en dos: en esqueleto axial y en esqueleto apendicular. Y a partir de hoy empezarás a conocer los 206 huesos del cuerpo. Y entonces vamos a ver la división del esqueleto axial. Y está compuesta por 80 huesos. Dirás, el día de hoy tendré que aprendérmelos. Más que aprendértelos, tienes que relacionarlos. Una vez que tú los vayas ubicando en tu cuerpo, sabrás específicamente dónde están y verás que no es tan difícil. Entonces, dentro del esqueleto axial, que es la primera división del esqueleto, vas a encontrar los huesos del cráneo, los huesos de la columna vertebral, las costillas, el hueso del pecho o el tórax y el hueso hioides. Bien, conforme ellos vas a encontrar que son 80 huesos. Ahorita vamos a ver específicamente cada uno de ellos para que te quede claro. La siguiente división del esqueleto es el esqueleto apendicular. Y estos están constituidos por 126 huesos. El esqueleto axial está constituido por 80 y entonces en un total nos dará 206 huesos. Y entonces vamos a ver que el esqueleto apendicular
apendicular está constituido por los huesos de las extremidades y el cinturón pélvico. Hoy vas a conocer que estas ya no les vas a poder llamar manos, ahora van a ser extremidades superiores o torácicas, y estos no van a ser tus pies, serán extremidades inferiores o pélvicas. Y entonces el esqueleto apendicular está constituido por 126 huesos. Y empezaremos con la división de nuestro sistema esquelético axial. Y vamos a ver cuáles son los huesos, vas a conocer cada uno específicamente. Y entonces tenemos 8 huesos del cráneo, en la cara tenemos 14 huesos, solo tenemos un hueso hioides. Aquí en este hueso hioides se van a insertar músculos infrayoideos y suprayoideos que te sirven para la deglución, que posteriormente lo vas a ver en sistema muscular. 6 huesos del oído, que te acordarás perfectamente de martillo, yunque y estribo. Tenemos 34 vértebras, un esternón con su división, 24 costillas, 12 de cada lado, 2 clavículas, 2 escápulas u omóplato, tenemos 2 húmero, 2 cúbito, 2 radios, 16 carpales, 10 metacarpales y 28 falanges. Tenemos 2 huesos coxales con sus divisiones específicas, 2 fémur, 2 tibias, 2 peroné, 2 rótulas, 14 tarsales, 10 metatarsales y 28 falanges. En realidad te parecerá que son muchísimos huesos, pero como te comenté al principio, si los vas estructurando en tu mente y los vas identificando en tu cuerpo, va a ser muy fácil que te los puedas aprender y sobre todo que los puedas relacionar. Bueno, empezamos con los huesos del cráneo y vamos a ver que el cráneo, como lo vimos en la diapositiva anterior, tiene 8 huesos. Y entonces tenemos un frontal, un occipital, 2 parietales, 2 temporales, un esfenoides y un etmoides. Y ahí son los 8 huesos del cráneo. En tu libro de anatomía cromodinámica vas a encontrarlo como lo ves aquí en la diapositiva. Lo puedes iluminar con los colores y entonces ahí podrás identificar los huesos. Estos 8 huesos del cráneo que acabas de aprender en este momento los vas a iluminar en tu libro de anatomía cromodinámica. La ventaja que te da este libro, que no te proporciona los otros 2 libros que son muy estructurados, es eso, que puedas dibujar y que puedas ir aprendiendo de acuerdo a tus posibilidades. Bien, una vez que ya identificamos los 8 huesos del cráneo, vamos a ir de lo general a lo particular. Ahora vamos a hablar de los 14 huesos de la cara. Y entonces tenemos 2 maxilares, una mandíbula, y ahí te preguntarás, híjole, eso me da 3. Bueno, en realidad te vas a dar cuenta que estos son los maxilares. Esto no es un solo hueso, es un hueso en realidad que se osificó en la etapa embrionaria. Aquí tenemos una cicatriz y entonces en realidad esto es uno en este momento, pero fueron 2 huesos, por eso son 2 maxilares. Y esta es una mandíbula. Tenemos los palatinos, que están más o menos a esta altura, son los huesos en forma de L. Tenemos los cigomáticos, los cornetes, tenemos el ungis o lacrimales, el vomer y los nasales. Puede ser que los encuentres en alguna bibliografía con nombres alternativos, esto también puede ser, pero lo importante es que los identifiques específicamente en tu libro de anatomía cromodinámica. Son 14 huesos de la cara. Y entonces aquí, en la siguiente diapositiva, te presentamos en rojito para que los vayas identificando. 2 palatinos, un hueso vomer, los lagrimales, los cornetes o nasales, tenemos una mandíbula, los cigomáticos y por supuesto maxilares. Bien, ahora vamos a ver, vas a tener una clase específica de columna vertebral, pero no lo podemos dejar pasar porque estamos hablando de huesos y la columna vertebral también son huesos. Y entonces, para su división anatómica, es importante que sepas las estructuras. Aquí en esta diapositiva lo vas a ver en colorcitos diferentes para que los identifiques. También hay neumotecnias. Las neumotecnias en el área de la salud las utilizamos con, puede ser la primera letra o la primera y segunda letra de la frase específica para que te lo puedas aprender. Es decir, vamos a identificar en el color rojo las cervicales. Tienes 7 cervicales. ¿Con qué letra empieza? Con la C. Entonces C de cervical y son 7 cervicales. D de dorsal.
Entonces la letra que tendrás que aprender o que tendrás que relacionar es la D, 12 dorsales. Tienes 5 lumbares, L de lumbar, lumbar 5. Vas a tener sacras 5 y coxígeas de 3 a 4 coxígeas. ¿Sale? Entonces son cervicales, dorsales, lumbares, sacras y coxígeas. Y entonces vas a ver que tus libros te dicen que son de 33 a 34 vértebras las que tenemos en nuestro cuerpo. Las puedes identificar en tu libro de anatomía cromodinámica en diferentes colores para que las ubiques y además utilizar esta mnemotecnia. C de cervical, D de dorsal, L de lumbar, C de sacro y coxígeo. S de sacro, perdón, y C de coxígeo. Y así va a ser mucho más fácil que las puedas aprender. Entonces son de 33 a 34 vértebras. Ve contando cuáles son los huesos que ya te has aprendido. Bien, el siguiente hueso o la siguiente estructura que vamos a ver es el tórax. Y el tórax está constituido o está compuesto por el esternón, que es un hueso angosto, plano, y tiene 3 divisiones. Tiene un manubrio, un cuerpo y un apéndice sifoides. ¿Y qué es un apéndice? Como lo mencionábamos al inicio, es una saliente ósea. Y entonces vamos a ver que el esternón, ¿qué es lo que va a tener entonces? Un manubrio. ¿Por qué se le llama manubrio? Te parecerá algo como interesante, y es porque aquí están las clavículas y parece el manubrio de una bicicleta, por eso se le llama manubrio. Entonces tienes el manubrio, el cuerpo y una saliente ósea, que es el apéndice sifoides. El apéndice sifoides nos sirve en el RCP como una guía para saber que ahí vamos a dar el masaje cardiorrespiratorio. Eso es solo como un breviario, y es importante que la identifiques. Si tú te la llegas a tocar, brinca esa saliente ósea, que se llama apéndice sifoides. Bien, ahora vamos a hablar de las costillas. Y entonces vamos a ver que tenemos 12 pares del lado derecho y 12 pares del lado izquierdo. Aquí en esta diapositiva vas a ver que están identificados por colores y te recomiendo que de esa forma lo hagas en tu bibliografía, que es anatomía cromodinámica. Va a ser muy importante que lo colores y que posteriormente lo comentes en clase con tu profesor o con tus compañeros. Tenemos 7 costillas verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. ¿Cuáles van a ser las verdaderas? Las que están en color rojo. ¿Por qué son verdaderas? Porque no tienen cartílago que les permita la no unión con el esternón. Vas a ver que son 3 falsas y ya te darás cuenta que tienen más cartílago y tienen 2 flotantes. Las flotantes no se unen con el esternón en realidad, pero sí con la columna vertebral, ¿sale? Entonces tenemos 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes, 12 y 12 de cada lado. Bien, ahora vamos a hablar de un hueso muy importante que tratamos hace un momento, que se llama clavícula. Tenemos 2 clavículas, una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Son 2 huesos delgados y largos que tienen una curvatura. Se dice que tienen una forma de hélice. Cuando veamos anatomía de miembros inferiores, vamos a ver un poquito más de miembros superiores, vamos a ver un poquito más esta estructura. Es decir, la hélice inicia de una forma, da una curvatura y termina en el otro lado. Esta es tu clavícula, tienes que identificarla perfectamente. Y que es muy indispensable que no olvides que forma parte de la articulación acromioclavicular. Posteriormente, cuando veas tu materia de articulaciones, bueno, es importante que sepas que la clavícula formará parte de esta articulación. ¿Cuántas clavículas tienes? 2. ¿Qué va a ser? Un hueso delgado, va a ser un hueso largo, de una forma irregular porque tiene forma de hélice, es decir, una curvatura. Siguiente hueso que vamos a ver. Tienes 2 omóplatos o escápulas. De estas 2 formas los vas a encontrar en los libros. No es que sea, mejor dicho, omóplato o escápula, las 2 formas son correctas. Y bueno, estos son 2 huesos planos, triangulares, que están situados en la parte posterior del tórax. Y por eso vimos en la introducción de anatomía y fisiología, anterior y posterior. Es indispensable que tú identifiques con planos y secciones dónde se encuentra cada una de las estructuras. Y así lo vas a tener que hacer con todos tus aparatos y sistemas.
Bueno, es indispensable que también sepas que se va a articular ¿con quién? Con el húmero. Posteriormente vamos a tratar en anatomía y fisiología de miembros superiores cada una de las estructuras de este hueso. Bien, posteriormente vamos a ver las extremidades de los miembros superiores. Entonces, a partir de hoy, estos los identificarás no como la mano, no como el brazo, sino como miembros superiores o miembros torácicos. ¿Por qué? Porque están unidos al tórax. Puede ser que en algún momento en el transcurso de tu carrera te llegue algún paciente con una receta médica que tenga una patología, que diga que está la patología en el miembro torácico. Y tú preguntarás, pues el tórax tiene un miembro, bueno, se refiere a lo que tú conocías como brazo o mano. Ahora son miembros superiores o torácicos. ¿Y por quiénes van a estar constituidos? Por el húmero, por el cúbito y el radio, por los huesos del carpo, metacarpo y falanges. El húmero está ubicado en la parte superior del brazo. Se articula con el hombro y con la escápula u omóplato. Es dentro de los huesos o con los huesos del antebrazo también, en la parte posterior, que es el cúbito y el radio. Vamos a ver que el húmero se considera uno de los huesos más largos de la parte superior de la extremidad torácica. Tiene un estudio anatómico bilateral, es decir, lo podrás estudiar desde su parte anterior como desde su parte posterior. Cuando veamos anatomía de miembros superiores, vamos a ir específicamente con cada una de las estructuras para que veas que tiene un trocánter mayor y un trocánter menor, y las áreas específicas donde se insertan tendones y donde se insertan o donde llegan los músculos. Entonces, el primer hueso que vas a encontrar de las extremidades superiores o torácicas es el húmero. Posteriormente vamos a hablar de los siguientes dos huesos que vienen, que es el cúbito y el radio. Es importante que identifiques dónde se encuentra cada uno de los huesos. En posición anatómica vamos a ver que el hueso que está en nuestro dedo pulgar se consideraría como el radio, no propiamente el hueso del dedo pulgar, sino en la parte superior ese sería el radio. Y posteriormente en nuestro dedo meñique encontraríamos el cúbito. Estos son dos huesos muy importantes que están unidos por una membrana serosa. Entonces se articulan entre ellos dos por esa membrana serosa o membrana interósea. Posteriormente vamos a ver cada una de sus estructuras. Bien, ahora vamos a ver los huesos del carpo. Ya vimos el hueso más grande, que es el húmero, el radio, el cúbito, y ahora vamos a ver 8 huesecillos muy importantes que son los huesos del carpo. Y entonces, en tu libro de anatomía cromodinámica vas a hacer esta práctica, que es muy importante que con cada uno de los colores identifiques dónde está cada una de las estructuras. ¿Sale? Vamos a tener en la letra A, ya vimos nuestros huesos de los miembros superiores o torácicos en cuanto al húmero, el radio, el cúbito. Ahora vamos a pasar con estos 8 huesecillos que son los huesos del carpo. Vas a tener una tarea muy importante que vas a leerlos en tu libro de anatomía cromodinámica y los vas a dibujar con diferentes colores. Los huesos del carpo, que son 8 huesos, es indispensable que identifiques específicamente dónde está ubicado cada uno de ellos, porque posteriormente cuando veas a lo mejor en patologías alguna fractura, ahí los vas a tener que identificar. Posteriormente vienen nuestros huesos del metacarpo. Entonces tienes aquí los 8 huesos del carpo, y estos que ves aquí en nuestro dorso de la mano los vamos a conocer como los huesos del carpo. Primero, segundo, tercero y cuarto huesos. Hasta el quinto. Posteriormente vas a tener las falanges. Las falanges se van a dividir en falange proximal, falange medial y falange distal. Esto es muy importante que lo identifiques, te vuelvo a repetir, en tu libro de anatomía cromodinámica por diferentes colores para que no te vayas a confundir entre los 8 huesos del carpo, entre los del metacarpo y las falanges. Bien, para continuar con nuestro sistema óseo vamos a hablar de los miembros inferiores. Dentro de los miembros inferiores o miembros pélvicos vamos a ver que está constituido por 4 partes o segmentos. ¿Quién? Vamos a ver primero al hueso ilíaco. Y el hueso ilíaco vamos a ver que se divide en 3 regiones, en ilion, isquion y pubis. Y aquí en la presentación vamos a ver que el que está en color crema es el ilion, vamos a ver que el que está en color azul es el isquion y el que está en color rosita
es el pubis. Eso constituye a los huesos ilíacos. Van a estar unidos por la sínfisis del pubis en la parte anterior, y en la parte posterior vas a tener al sacro y al coxis, que esos forman partes, que recordarás, de las vértebras, ¿sale? Y bueno, también vamos a tener aquí a fémur, a la rótula, tibia y peroné, pero esos ahorita los vamos a ver. Entonces, ¿qué es importante que te quede claro? Que los huesos coxales también los vas a identificar como ilíacos, son las dos formas, y se dividen los huesos ilíacos en ilion, isquion y pubis. Identifícalos bien, por favor, en tu libro de anatomía cromodinámica. Y estos también podrían ser, como en esta diapositiva los vemos, que serían los huesos de la pelvis, ¿sale? Aquí es importante también que identifiques que hay una cresta ilíaca, que es una saliente. La cresta ilíaca no solamente va a ser anterior, también va a ser posterior. Todo el hueso ilíaco va a iniciar desde la parte anterior hasta la parte posterior. ¿Qué es una cresta? Es la saliente. Ubica a estos animales que tienen cuernos, bueno, esas son sus crestas, por eso es que se les relaciona con el hueso ilíaco. Vamos a tener el pubis, como lo vimos hace un ratito, y la sínfisis del pubis, que es cartílago, eso no es hueso, es lo que los va a unir. Y bueno, vamos a tener un agujero obturador, que posteriormente, cuando veas sistema nervioso, vas a ver qué pasa por el agujero obturador. Y bueno, lo que te mencioné hace un ratito, ¿no? Que aquí tenemos las vértebras. Entonces, la pelvis, el hueso ilíaco o el hueso coxal se divide en ilion, isquion y pubis. Bueno, vamos a tener al hueso más largo del cuerpo, que es el fémur, en los miembros inferiores o miembros pélvicos. Aquí lo tienes señalado en rojo. Como lo vimos al principio, tenemos un hueso flotante o hueso sesamoideo. Probablemente en tu examen te van a preguntar que digas dos huesos sesamoideos. Bueno, uno de ellos es la rótula y el otro, ¿te acuerdas que hablábamos de un hueso que está aquí en medio? Que se llama el hioides, que se insertan músculos infraioideos y supraioideos. Esos son dos huesos sesamoideos o flotantes. En miembros inferiores vas a encontrar a la rótula como hueso flotante. Posteriormente vamos a encontrar debajo del fémur, y que pasas una vez la rótula, vas a encontrar a la tibia y al peroné. Uno es interno y el otro es externo. Dibújalos de diferentes colores en tu libro de anatomía cromodinámica para que sepas cuál es el que estás tocando. Es decir, la tibia sí la puedes tocar, el peroné no, porque está recubierto por el músculo. Eso es muy importante, así sabes cuál es interno y cuál es externo. Y posteriormente vas a tener a los huesos del tarso, del metatarso y las falanges. ¿Te acuerdas que en el miembro superior hablábamos de carpo? Bueno, pues en el miembro inferior vamos a hablar de tarso. Y en la siguiente imagen vamos a ver, aquí tenemos a la tibia y el peroné, y posteriormente aquí tenemos a nuestros huesos del tarso. También en tu libro de anatomía cromodinámica, por favor, al igual que en el miembro superior, identifícalos con el nombre y con diferentes colores para que no te confundas entre el tarso, el metatarso y las falanges, que es muy importante que identifiques cada uno de ellos. Con esto damos por terminada nuestra primera clase de anatomía y fisiología. Recuerda que es muy importante que estudies perfectamente los temas. Vamos a dar solo un repaso de lo que vimos. Entonces vimos la introducción a la anatomía y fisiología. Empezamos desde lo que era la definición de anatomía y fisiología, vimos planos y estructuras, vimos niveles de organización de la materia, pasamos por algo muy importante que es la célula. Posteriormente de ahí llevamos a las regiones abdominales, también vimos todo lo que es la estructura del sistema óseo. Recuerda que es muy importante que dibujes cada una de las estructuras en tu libro de anatomía cromodinámica y que consultes las otras dos bibliografías que te dimos por si tienes alguna duda. Además, será indispensable que realices el examen o la evaluación de esta primera clase para que así tengas acceso a tu siguiente módulo de aparatos y sistemas. Pues nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto, compañeros.